Buenas tardes a todos los miembros de la comunidad científica venezolana y al público en general que todos los martes ingresan a nuestro canal YouTube Idea Oficial con el fin de documentarse con los diferentes temas que sobre COVID-19 les estamos presentando. El día de hoy escucharemos al investigador José David Rosales Rangel, perteneciente a la Dirección de Salud del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. José David Rosales es doctor en biotecnología, mención animal, egresado del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical, ESAT. Es biólogo, mención Ciencias Experimentales, egresado de la Universidad de los Andes. Posee amplia experiencia en técnicas de biología molecular, bioquímica e inmunología, con gran experticia en la búsqueda y clonamiento de genes y expresión de proteínas recombinantes para ser usadas como antígenos en la fabricación de kit para diagnósticos de mal de Chagas y brucelosis bovina. Adicionalmente, ha implementado la tecnología de nanoanticuerpos de uso diagnóstico y/o terapéutico contra la proteína oncogénica HER2. Posee varias publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Es profesor invitado en cursos de expresión de proteínas recombinantes y nanoanticuerpos en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia también en el dictado de cursos y talleres de bioinformática y herramientas de análisis de secuencias. Actualmente coordina proyectos en el Centro de Inmunoproducción Masiva de Anticuerpos, CIMA, IDEA. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Premio Orinoquia a Mejor Tesis de Pregrado. Esta tarde escucharemos al doctor José David Rosales Rangel con su conferencia titulada Aplicaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes y nanoanticuerpos para COVID-19. Buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de conferencias del IDEA, hoy les daré la presentación de proteínas recombinantes y nanoanticuerpos anti-SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 ha producido una pandemia a nivel mundial, por lo que se han acelerado las investigaciones para descubrir su estructura molecular y cómo interacciona con las células del humano. Se ha logrado secuenciar el genoma del virus SARS-CoV-2. Se sabe que tiene un genoma de 30.000 nucleótidos, un RNA mensajero, que tiene varias proteínas estructurales y de genes ribosomales. Entre las proteínas estructurales tiene la proteína S, que es de espiga, E, que es de envoltura, M, que es de membrana, y N es una nucleoproteína. La proteína S es la que está involucrada en la interacción con la proteína AC2 a través de un dominio de unión al receptor. Esta es la proteína blanco, donde se han centrado las investigaciones para bloquearla y evitar su infección en las células humanas. El avance ha sido tal que a través de proteínas recombinantes se ha logrado dilucidar la estructura a nivel atómico entre AC2 y la proteína S1, precisamente en su dominio RBD. ¿Sí? Muchas de estas estructuras ya están en la base de datos de proteínas, en la base de datos PDB. Muchas de estas estructuras se han logrado dilucidar utilizando proteínas recombinantes del virus. ¿Sí?
Recordemos que una proteína recombinante también es llamada proteína quimérica o proteína heteróloga, y es aquella que se obtiene de expresar un gen clonado, ¿sí?, en una especie, línea celular, organismo diferente al original. Por lo que podemos usar diferentes sistemas de expresión, ¿sí?, heteróloga, ya sea bacterias, levaduras, baculovirus, mamíferos, incluso plantas, ¿sí?, dependiendo de la modificación o las características de la proteína con la que estemos trabajando, ¿sí? La mayoría de los sistemas de expresión utilizan plásmidos de expresión en Escherichia coli, ¿sí? Y si uno necesita modificaciones post-traduccionales, se utilizan ya sea levadura, baculovirus o células de mamífero, ¿sí? Las de plantas se utilizan sobre todo si son proteínas que van a ser usadas para vacunas. Muchos de estos plásmidos son comerciales, ¿sí?, y hay una gran cantidad de empresas que los ofrecen. Ya que tenemos totalmente secuenciado el genoma del virus SARS-CoV-2 y a través de técnicas informáticas se sabe cuáles son los marcos de lecturas que codifica ciertas proteínas, por ejemplo la proteína de espiga, su polimerasa ET7 o su proteasa, esos genes se pueden sintetizar, ¿sí?, y subclonar en vector de expresión adecuado, ya sea para bacterias o levadura o células de mamíferos, para poder hacer los estudios de cristalografía o que puedan ser usados esas proteínas como fines diagnósticos. Por ejemplo, un constructo, ¿sí?, de una proteína clonada en un vector de expresión de Escherichia coli, ¿sí?, podríamos hacer cultivos en medio líquido, ¿sí?, de forma de, a partir del sobrenadante y utilizando técnicas bioquímicas como la cromatografía por afinidad de metales inmovilizados o IMAC, ¿sí?, que le va a permitir purificar la proteína rápidamente y en un solo paso, porque la proteína recombinante tiene una cola de 6 histidinas que se unen a la columna, y a través de una elusión por imidazol podríamos tener unas proteínas puras, ¿sí?, en poco tiempo y a homogeneidad. Se pueden obtener proteínas en gran cantidad, ¿sí?, y en su forma más parecida en el virus, utilizando por ejemplo el sistema de baculovirus, ¿sí? Este es un perfil de expresión y purificación de la proteína S1 expresada en baculovirus, ¿sí?, para ser utilizada en su forma nativa para diagnóstico, ¿sí? Aquí hay un perfil donde la proteína se diluye en aproximadamente a 500 milimolar de imidazol. Y este autor la utiliza para fines de diagnóstico, ¿sí? Pero no solo la S1. Podríamos purificar diferentes proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, podemos obtener purificada la proteína S1, ¿sí?, ya sea en baculovirus o en células humanas, ¿sí? O podemos tener solamente una parte de la proteína S1, por ejemplo, solamente el dominio de unión al receptor, ya sea en coli o en células humanas, ¿sí?, o en levadura, ¿sí? O la nucleoproteína, ¿sí?, que no sufre modificaciones post-traduccionales, tenerla expresada y purificada a homogeneidad en Escherichia coli, ¿sí? Todas estas proteínas pueden ser usadas para fines de diagnóstico, por ejemplo, ELISA, ¿sí?, para hacer métodos de diagnóstico por ELISA, o para hacer cristalografía de proteínas, ¿sí?, para tener una cantidad grande de proteínas, podremos hacer cristales para discernir su estructura atómica, ¿sí?, y ver su interacción, por ejemplo, con AC2, o podemos usarlas también para usarlas como antígeno para inmunizar ya sea equinos o gallinas, para utilizar esos sueros como sueroterapia, ¿sí? Incluso una de estas proteínas podría utilizarse como vacuna, por ejemplo, si usáramos la proteína S1, ¿sí?, que sabemos que tiene su sitio de unión al receptor, ¿sí? Un antígeno recombinante podría ser usado para inmunizar un animal, ya sea mamífero o ave, para obtener grandes cantidades de suero,
¿sí? Que luego es purificado a homogeneidad utilizando técnicas cromatográficas para obtener un anticuerpo que pueda ser usado ya sea para diagnóstico o para sueroterapia. ¿Sí? Recordemos que estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas es una estructura compleja que tiene un dominio Fc o fragmento que cristaliza, que luego hay que eliminar para poder ser usado. ¿Sí? Entonces podemos tener anticuerpos policlonales, purificar esas inmunoglobulinas para ser usados para diagnóstico o incluso para terapia. ¿Sí? Hay otras técnicas que es utilizar anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Uno inmuniza un ratón, se purifican los linfocitos B, se hacen hibridomas mezclándolos con células tumorales y se selecciona el clon que expresa el anticuerpo específico que uno anda buscando. ¿Sí? Una técnica que bueno, es útil en muchos casos. Un anticuerpo monoclonal se puede usar como inmunoterapia y un policlonal se puede utilizar como sueroterapia en pacientes convalecientes, ¿sí? Con COVID-19. Pero sabemos también que los virus se transmiten a través de microgotas por el aire, por lo que cabe la posibilidad de usar anticuerpos en forma de spray. ¿Sí? En este sentido se está hablando o se está haciendo investigaciones para utilizar nanoanticuerpos anti-SARS en forma de aerosol o spray para bloquear el virus antes de que infecte células humanas. Este es algo bastante innovador y está en investigación. ¿Pero qué es un nanoanticuerpo? ¿Sí? Un nanoanticuerpo es un anticuerpo de dominio simple. ¿Sí? Los anticuerpos IgG que poseen los mamíferos son macromoléculas de 150 kilodalton, ¿sí? Que tienen un dominio FAB, que es esta zona de acá, que es capaz de reconocer un epítope específico. ¿Sí? Si uno corta con proteasas, podemos tener un tetrámero FAB de 50 kilodalton, podemos seguir cortando, tener un dímero de 25 kilodalton. ¿Sí? Un nanobody es un monómero, ¿sí? De 13 kilodalton, ¿sí? Que es capaz de reconocer a su antígeno. A nivel espacial tiene una altura de 4 nanómetros y un diámetro de 2,4. ¿Sí? Son bastante pequeños y existen en la naturaleza de forma natural y son producidos por los camélidos y los tiburones. ¿Sí? Ahora, estos fragmentos, ¿sí? Ese dominio, tienen unas características muy especiales. ¿Sí? Son pequeños, entre 12 a 15 kilodalton, ¿sí? En su forma monomérica. Tienen una excelente afinidad con su antígeno a nivel nanomolar o submolar. Son robustos ya que resisten altas temperaturas o bajas temperaturas, proteasas y además son solubles. ¿Sí? Algo muy importante que se ha demostrado ahora es que son capaces de resistir la aerosolización. ¿Sí? Pueden ser expresados en bacterias, plantas y mamíferos, son fáciles de manufacturar y por lo tanto se puede hacer innovación en nuevas drogas y métodos de diagnóstico. Estos nanoanticuerpos fueron descubiertos por los años 90 por el profesor Raymond Hahn y Cell Mullenberg, haciendo una práctica de purificación de inmunoglobulinas de camello, ¿sí? Utilizando proteína A y proteína G. Se dieron cuenta que los subtipos IG1 presentan una banda de 150 kilodalton, que es lo esperado, y en su condición desnaturalizada una banda de 90 y una de 30. Pero los subtipos IG2 y IG3 tienen una banda de 90 kilodalton en su forma nativa y desnaturalizada una banda de 45. ¿Sí? No había banda ligera. ¿Sí? Por lo que para diferenciar esta cadena pesada de los subtipos IG2 y IG3 de los subtipos IG1, los llamaron BHH, que significa la región variable de la cadena pesada de estos subtipos IG2 e IG3. A nivel estructural, las inmunoglobulinas IgG clásicas poseen 12 dominios que corresponden a las cadenas pesadas y a las cadenas ligeras. Las inmunoglobulinas IG2 y IG3 de los camélidos poseen 6 dominios, ¿sí? Donde el dominio de reconocimiento de su epítope corresponde solamente a un dominio BHH, ¿sí?
que es al ser cortado, es una proteína de 12 o 15 kilodalton. Un gran descubrimiento, ya que al ser un dominio pequeño, porque ya es un dominio que forma una molécula de 13 a 15 kilodalton, si uno lo lleva a su forma de ADN, es un amplificado de 400 nucleótidos. Es un amplificado que se puede clonar para ser utilizado en vectores de expresión para tener proteínas recombinantes, ya sea en forma monomérica, dimérica, trimérica o tetramérica, ¿sí? Además, eh, eso abre muchas aplicaciones biotecnológicas, ya que se pueden hacer fusiones, por ejemplo, con la proteína verde fluorescente para tener conjugados fluorescentes, ¿sí? O hacer también enzimas cromogénicas como la fosfatasa alcalina, o hacer conjugados con colorantes químicos, o fijarla a columnas para hacer trampas, o fusionarles la región Fc humana para hacer anticuerpos terapéuticos, ¿sí? Al ser pequeños y estar clonados en vectores de expresión, se pueden hacer escalamientos para producir proteínas a gran escala, ¿sí? Y algo muy importante que está generando el desarrollo de muchas compañías biotecnológicas. Hay varias formas de obtener un nanoanticuerpo de interés. Una de ellas es inmunizando un camélido, ya sea una alpaca, una llama, un camello, ¿sí? Al ser inmunizado por el antígeno de interés y al demostrar que tiene una respuesta inmune, a partir de la sangre se purifican linfocitos B, se extrae el RNA mensajero y se construye una librería, ¿sí?, de expresión. Y con técnica de phago-display se hace la selección de los clones de interés. Otra es a partir de una librería sintética de genes de nanobodies, ¿sí?, construida, diseñada para que tenga una alta variabilidad, ¿sí? Se hace una selección por transcripción de RNA, ¿sí? Estos son los llamados C-bodies, ¿sí? Y se seleccionan nanobodies que no pueden ser, digamos, seleccionados de forma natural si se vacuna un animal. Algo parecido es utilizando una librería sintética de nanobodies, ¿sí? Que aquí, si los nanobodies pasan directamente a proteína y se hace la selección por phago-display con el antígeno de interés. Pero la selección clásica es a partir de una librería, ¿sí?, que ya están clonados los genes que vienen de un animal inmunizado. Uno puede hacer una selección en una placa de ELISA donde está el antígeno de interés, se coloca la librería, ¿sí?, se deja incubar, se toma la librería, no se descarta porque hay clones que pueden ser de interés. Los que están fijados, ¿sí?, se diluyen con un fuerte cambio de pH y se hace la selección 3 o 4 veces de forma de tener un clon individual, ¿sí? Cada clon individual se puede amplificar, ¿sí?, y demostrar que está el fragmento de 400 pares de bases y a través de una placa de ELISA cuantificar su afinidad contra ese nanoanticuerpo con su antígeno, ¿sí? Estos son resultados de una práctica que se dio en el IDEA en el 2009. ¿Sí? Ejemplos de nanobodies en coronavirus, ¿sí?, les voy a dar algunos solamente porque ya en los últimos meses han habido bastantes resultados. Este es un ejemplo de un grupo de Bélgica y americano que vacunando una llama con una proteína recombinante S1 que lleva el dominio RBD, logró obtener dos potentes nanoanticuerpos que bloquean esa zona de la proteína de espiga y así neutralizan la interacción de un pseudovirus con la proteína C2 humana, ¿sí? Otro ejemplo es un grupo suizo que logró obtener, utilizando la tecnología de transcripción in vitro, C-bodies, 3 potentes nanoanticuerpos que son capaces de neutralizar a la proteína de la espiga de un pseudovirus del SARS-CoV-2, ¿sí?, y así bloquea la interacción del virus con la proteína AC2 humana, ¿sí? Igual, esta tecnología no vacunó animales.
Otro grupo, esta vez americano, logró obtener, usando una librería sintética de nanoanticuerpos, ¿sí?, un potente nanobody que es capaz de neutralizar en vitro y en vivo, ¿sí?, al virus SARS-CoV-2 utilizando células humanas, ¿sí? Y ellos están postulando utilizar este nanoanticuerpo en forma de aerosol para prevenir la infección del virus SARS-CoV-2. En Latinoamérica hay otros grupos de investigación como son en Argentina, Chile y Perú que han logrado obtener anticuerpos derivados de llama que neutralizan el SARS-CoV-2, ¿sí? Y están investigando ahora las formas de producirlos a gran escala. Para finalizar, podemos concluir que los nanobodies tienen un gran potencial para el diagnóstico y la terapia del virus SARS-CoV-2, ¿sí? Y no es de extrañar que salgan nuevos avances científicos relacionados a los nanobodies, ¿sí?, para lograr combatir esta pandemia que está afectando a todos a nivel mundial. Aquí les dejo parte de la bibliografía utilizada para esta conferencia. Cualquier pregunta estoy dispuesto a responder. Muchas gracias por su atención y gracias a la doctora Arias por la invitación para esta conferencia. Cualquier cosa, estoy a su orden. Muchas gracias. Agradecidos de haber contado con su presencia en la sesión de hoy, les invitamos cordialmente a seguirnos el próximo martes 24 de noviembre de 2020, cuando tendremos como conferencista invitada a la doctora Antonieta Porco, quien nos estará hablando sobre las vacunas contra COVID-19. Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.